Recibe el sonido, cielo y tierra unidos, cantan santo eres tú. Y si te exalta, haz que arda en mi alma una pasión por ti, Jesús. Recibe el sonido, cielo y tierra unidos, cantan santo eres tú. Y si te exalta, haz que arda en mi alma una pasión por ti, Jesús.
Bendiciones, amados hermanos. Qué alegría es poder estar juntos otra vez y compartir la palabra de Dios. Esta pandemia ha sido bien difícil y muchas personas han sufrido el efecto mental y psicológico que ha sufrido mucha gente con todos los encierros, con toda la incertidumbre, con todo el temor y la ansiedad que han sufrido. Ha dejado una huella increíble en ellos. Y muchos de ellos en su ansiedad se han preguntado, ¿cómo puedo buscar a Dios? ¿Cómo puedo buscarte, Señor? Y yo quisiera en este día darte algunas pautas que te van a ayudar a ti. Cómo acercarte a un Dios que anhela bendecirte. Un Dios que tiene brazos abiertos. Y cómo vencer los dos grandes desafíos que tú y yo a veces tenemos al acercarnos a Dios. El temor y la vergüenza. Entonces vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a leer en el Evangelio según San Mateo el capítulo 8 y vamos a leer los primeros 4 versos. Es un encuentro entre un hombre desesperado, un hombre que está luchando por salir adelante, por cambiar unas circunstancias que le han caído encima y del cual él siente que no tiene escapatoria. Y como no puede salir al frente, ni atrás, ni a los lados, ni debajo, mira para arriba. Y cómo Dios contesta su oración. Dice así la palabra de Dios. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote, presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre amado, tiempos difíciles, tiempos desesperados, demandan, Señor, que nos acerquemos a ti. Pero Señor, muchas veces, muchos no saben cómo hacerlo. Yo te pido, amado Dios, que tú a través de este mensaje nos des unas pautas de cómo podemos acercarnos a ti, capturar tu corazón, capturar tu atención y, Señor, recibir respuesta a nuestras desesperadas peticiones. Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Rey y Salvador Jesucristo, el mismo Cristo que tocó a este leproso y le dio vida y una segunda oportunidad para vivir. En el nombre de Él te lo pedimos, Señor. Amén, amén y amén. ¿Cómo volver a Dios cuando hemos estado distanciados? ¿Cómo venir a tocar a su puerta cuando tememos ser rechazados? Cuando de pronto sentimos el peso de la vergüenza de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestros defectos, de nuestras imperfecciones. ¿Cómo podemos acercarnos a un Dios de quien no tenemos seguridad de que nos va a recibir? Interesante que en el Museo Louvre de París en una de las galerías hay 2 cuadros inspirados en la historia bíblica del hijo pródigo. Seguramente tú has conocido esta historia, uno de los grandes escritores rusos solía decir que es la historia más grande jamás contada. Y lo cierto es que es una historia fascinante. Cuenta la historia de aquel muchacho, tú sabes, que le pidió al padre su herencia, se fue a un lugar distante, despilfarró todo el dinero y cuando se quedó sin dinero y cayó en malos tiempos, terminó trabajando alimentando cerdos, estaba muy mal, pero de pronto vuelve en sí, se da cuenta que en la casa de su padre hasta los sirvientes comían mejor que él y decide regresar y pedir perdón y tú sabes que llega, su padre los recibe con los brazos abiertos y los restaura. Esa es la historia sucinta del hijo pródigo. Pero en el Museo de París hay 2 cuadros que tienen fines alternos a lo que la Biblia dice. Y son obras muy humanas, pero que nos presentan en cierta medida el desafío que nosotros tenemos muchas veces en nuestras vidas cuando buscamos establecer una relación con Dios. En el primer cuadro el joven regresa a casa y tú puedes apreciar su rostro llegando a la puerta,
Pero tú ves desde adentro, tú lo ves la puerta abierta, el joven esperando, tratando de hablar con su padre, y el padre dándole la espalda diciendo, no quiero saber de él. En otras palabras, en ese cuadro, en ese fin alternativo que presenta el pintor, no hay lugar para la misericordia. Dios es un juez, pareciera decir, un juez estricto que sencillamente es intransigente. No hay lugar para la misericordia, solo para la justicia. En el segundo cuadro de otro pintor, el joven llega, pero llega demasiado tarde. Su padre acaba de morir. Y tú ves entonces la frustración del hijo que viene a pedir perdón, pero no hay lugar para el perdón ni para la reconciliación porque sencillamente ha llegado tarde. Son dos obras en cierta medida trágicas, pero que ilustran el corazón humano más que el corazón divino. Muestra el ser humano que dice, ¿sabes qué? No te voy a perdonar. Pecaste, para ti no hay segunda oportunidad. O sencillamente la negación de la oportunidad de hacerlo, porque obviamente se cosechó el fruto amargo de haber estado fuera de la casa por demasiado tiempo. Pero esos cuadros ambos reflejan dos temas que a veces son un obstáculo para nosotros venir a Dios. Uno es el temor. Si nos acercamos, que si nos rechaza Dios, que si venimos a Dios con nuestra necesidad y Dios sencillamente empieza a hacer una lista de todas nuestras fallas, de nuestros pecados o de nuestros defectos, sencillamente nos dice tú no eres digno. Ese es un temor que muchas personas tienen. O que si conscientes de nuestros pecados, tememos llegar y sentir que es demasiado tarde, que ya estamos demasiado lejos para volver a la ribera, volver al puerto. Sencillamente nos espera un naufragio. Pero lo precioso de esos dos cuadros, en cierta medida, es que no solo contradicen, no reflejan el corazón de Dios. El corazón de Dios es como lo presentó Lucas en aquella gloriosa historia. Dios ama que lo busquemos cuando estamos más necesitados. Dios desea que vengamos a Él cuando estamos en más necesidad. Dios no se avergüenza de que vengamos a Él cuando todos los otros recursos han sido usados. Dios no es arrogante, al contrario. Si tú vienes a Dios de la manera correcta, Él te va a recibir con los brazos abiertos. Entonces, eso está ilustrado en la vida de este leproso. Este leproso viene a Dios porque está desesperado. Mira lo que le ha pasado. Y para entender este pasaje tú tienes que entender lo que pasaba en la vida de un leproso cuando era diagnosticado con lepra. El diagnóstico, obviamente, a veces primero eran los doctores, pero la certificación de la enfermedad venía del sacerdote, que tenía, dado por la ley de Moisés, Dios le había dado cómo reconocer la enfermedad. Pero cuando una persona era diagnosticada y certificada leprosa por el sumo sacerdote inmediatamente, eso abría las puertas a una serie de eventos traumáticos y terribles en la vida de esa persona. Lo primero que tenía que hacer era irse de su casa. Tenía que abandonar, si era un hombre casado, con esposa, con hijos, tenía que salir de su casa. Si vivía con sus padres, tenía que darles la espalda, tenía que salir. Él era erradicado de la comunidad de su casa, pero también de la comunidad en que vivía. Si tenía trabajo, ya no podía trabajar. Tenía que renunciar al trabajo y tenía que irse. Si era parte de la comunidad de adoración, de una sinagoga, del pueblo de Dios, también tenía que irse. La gente leprosa no le era permitida estar en medio de la comunidad. El temor era que la lepra era una enfermedad contagiosa. Y si lo era, entonces él era un peligro para todas las demás personas. Si tú crees que el COVID ha sido difícil, la lepra era mucho más difícil. Porque la lepra era una enfermedad incurable que se vivía en la carne propia a través de largos años de sufrimientos. Es interesante que cuando una persona tenía lepra, eran separados totalmente, como les he dicho, de toda la vida de la comunidad. Pero el dolor quizás más amargo era el trauma emocional de desprenderse de todos y de que todos le dieran la espalda. Aún la gente que más le quería, dolorosamente tenían que darle la espalda. Su esposa, sus hijos, sus padres, sus hermanos,
sus amigos, todos tenían que darle la espalda. Nadie le podía ayudar en ese sentido. No era como decir, lo ponemos en un cuartito ahí que nadie lo toque. No, tenía que salir de la comunidad. Y en las partes rurales de Israel, habían ciertos lugares cerca de espacios cavernosos donde la gente iba y vivía. Y en esos lugares se juntaban todos los leprosos. Y a veces la gente, por misericordia, iba y les dejaba comida. Pero cada vez que uno de ellos se acercaba a alguna comunidad y los rasgos de la lepra eran evidentes, porque la persona, su piel sufría, se llagaba y por supuesto, dependiendo de la condición en que estuviera, el olor era terrible. Era una persona que la gente consideraba repugnante. Y aparte de eso estaba el temor, por supuesto. Entonces, cuando una persona leprosa se acercaba a una comunidad, la persona podía tener el derecho de tomar piedras y decirle, lejos de aquí, a lanzarle piedras, porque representaba un peligro para la comunidad. Entonces, una persona leprosa que sufría todas estas pérdidas emocionales, que perdía a todo lo que para él había sido precioso en la vida, comunión con el pueblo de Dios, amor por la familia, trabajo y la dignidad que el trabajo ofrece, de pronto se encontraba enajenado y separado de todo eso, el efecto psicológico. Así que muchos quizás hasta se quitaran la vida. En otras palabras, el daño y el trauma era terrible, era terrible. Entonces cuando este hombre escucha, porque él tiene que haber escuchado de alguna fuente, que había un joven predicador, un joven rabino, llamado Jesús de Nazaret, que andaba predicando y enseñando acerca del reino de Dios, pero que no solamente predicaba y enseñaba, sino que lo manifestaba por medio de señales, prodigios, sanidades, milagros, y que personas con todo tipo de enfermedades eran sanadas. De pronto, por primera vez, después de mucho tiempo, volvió a renacer en su corazón una llama de esperanza. ¿Y qué si yo voy hasta Él y Él puede orar por mí? ¿Qué si yo me acerco a Él y Él puede sanarme? Imagínate tú, sería un milagro extraordinario. Le permitiría volver a su comunidad, volver a su familia, volver a su trabajo, volver a las cosas que antes amaba. Pero por supuesto, acercarse a Jesús era riesgoso. Jesús siempre andaba con una compañía de discípulos. No solamente él se había hecho tan popular que multitudes estaban con él en todas partes. ¿Cómo podía una persona leprosa entrar a una comunidad sin ser notado, sin ser visto, sin ser reconocido, tomándose el riesgo de que si alguien dijera por un momento leproso, todos se volvieran contra él y le podrían hasta matar? ¿Cómo tomarse ese riesgo? Pero cuando el dolor y la esperanza fueron más grandes que el temor y la vergüenza, él decidió arriesgarse. Así que él llega, me imagino que él se vistió con mantos, se camuflajeó, no permitió que nadie lo pudiera ver. Si hacía calor, él no le importaba, él iba a sudar. Él se puso mantos, varias capas, con tal de tratar de que el olor no saliera. Y luego, en constante movimiento, se movía no mucho tiempo en algún lugar en medio de la multitud para que nadie lo notara, buscando el momento perfecto de poder venir a Jesús y hacerle esta petición. Y tú sabes lo que pasa, lo acabamos de leer. Pero hay tres cosas que él hace que yo pienso que tú y yo podemos hacer en el momento en que tú y yo necesitamos tener un encuentro con Dios. Acuérdate, Dios está en todas partes. Dios, no hay un lugar donde tú y yo estemos donde Dios no esté. Entonces la atención de Dios siempre está en ti. Si tú eres un hijo de Dios y has nacido de nuevo, aceptando a Cristo como tu Salvador, el Espíritu de Dios mora en ti. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y ahora Él está en ti. Así que tú y yo no podemos ir a ningún lugar donde Dios no esté presente y donde Dios no esté atento a nuestras oraciones. Él es el buen pastor y a cada una de sus ovejas las conoce por nombre.
Y Él sabe lo que ellos pasan y sabe lo que ellos se enfrentan. Y Él se interesa por ti. Entonces, podemos estar seguros de que podemos acercarnos a Él. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo te puedes tú acercar a Dios? Míralo primero. Acércate con humildad. Acércate con humildad. Mira que este hombre viene y se postra delante de Jesús. La postración era un símbolo eminente de humildad. Era también un signo de adoración. Él se acerca y con humildad viene a Él. Y le dice, Señor, por favor, aquí estoy. Se postra y le llama Señor. Mira la reverencia con la que Él se acerca. Cuando tú te acercas a Dios con esa humildad, con esa sinceridad, aunque sea desesperada, Dios te encuentra irresistible. Dios dice en su palabra que Él valora la sinceridad y la humildad, que el contrito y humillado de corazón Dios jamás rechaza. Cuando tú te acercas a Dios, no es la elocuencia de tus palabras, es la humildad con que tú te acercas y la sinceridad con que tú hables con Él. Recuerdo años atrás, me gusta cuando nuevos creyentes empiezan a orar y empiezan a hablar con Dios, porque están destituidos de todo el lenguaje religioso que nosotros a veces adquirimos a través de los años y que en cierta manera solemos frecuentar en uso cuando hablamos con Dios. Pero una persona nueva habla a Dios tal y como es. Recuerdo un hermano recién convertido que vino a la iglesia por segunda vez y estamos en una clase y todos empezamos a orar y él no sabía cómo orar. Así que él habló con Dios como tú y yo hablamos con un amigo y le dijo, hola Señor, soy yo Pedro, ¿te acuerdas de mí? Yo vine aquí la semana pasada y me convertí. Pero había algo tan genuino y tan sincero y tan deliciosamente encantador en la sinceridad de este hombre, que yo estoy seguro que cautivó el corazón de Dios. Porque Dios se goza en la humildad. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Él mismo lo dice. Mira en Isaías 57:15, Él dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón quebrantado. Aquí tú tienes a Dios, el alto y sublime, el glorioso Rey de gloria. Oh, Dios es tan maravilloso, la hermosura de su santidad. Tú y yo estaremos mirando a Dios por siglos y siglos por venir en el cielo. Y todos los días descubriremos algo nuevo de su infinita gloria y majestuosidad y magnificencia. Ese es Dios. Pero mira lo que Él dice. ¿Con quién quiere Él estar? Dice, con el humilde de corazón, con el quebrantado de espíritu, con el que tiene el corazón roto. Con ellos es que Dios quiere estar, para ayudarlos, para vivificarlos, para sanarlos, para levantarlos. Entonces, si tú y yo estamos en esa condición y venimos a Dios con un corazón sincero y le hablamos con el corazón, déjame decirte, Dios ya está allí esperándote. Dios te encuentra a ti irresistible. Ese es el secreto, la humildad. Y cuando tú miras los grandes hombres y mujeres de Dios a través de los siglos, la virtud, que es como el collar donde se ponen todas las otras perlas, el collar es la humildad. Los grandes teólogos llamaban la humildad eso, el collar de todas las virtudes, donde tú ponías todas las perlas de las otras virtudes, las ponías en ese collar. La humildad era el centro de lo que agrada a Dios. Y Dios lo dice en Isaías 66:2, mira lo que dice. El Creador, nuestro gran Dios, dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Dios es inusual. La persona que es importante con quien quiere estar.
con otras personas que se consideran importantes, ¿no es cierto? Tú ves a veces la gente humilde que se levanta y llegan a ser grandes atletas, y llegan a ser los astros, y la gente igual en el mundo de la farándula tienen grandes voces y con gran esfuerzo llegan a ser grandes músicos o grandes cantantes, o el humilde que llega a ser un gran hombre en la política o en cualquier estación de la vida o cualquier vocación. Y tú ves que llega un momento enseguida, muchas veces se olvidan de sus orígenes humildes. Inmediatamente quieren estar con la gente que ellos consideran como ellos. Han llegado a alcanzar la importancia, la relevancia. La gente que está subiendo quiere estar con los que están más altos, no con los que están más bajos. Y qué trágico es cuando ellos se olvidan de sus raíces y de sus amigos y de pronto miran y hay ese gran distanciamiento, ¿no es cierto? Cuando eso sucede, la gente siente el dolor de verse rechazado por aquellos que muchas veces fueron parte de ellos, aunque por otro lado se sienten orgullosos de lo que ellos han logrado hacer, porque en cierta medida es uno de ellos. Pero mira a Dios, Dios no quiere estar con los grandes, Dios quiere estar con los pequeños. Él dice, yo lo he creado todo, yo he hecho los grandes seres de todo el universo, desde ángeles, principados, potestades, los seres humanos. Pero dice, él ahí no dice, yo quiero estar con los reyes. Él no dice, yo quiero estar con los gobernantes. Yo quiero estar con los grandes luminarias de la finanza, de los negocios. Dios no dice eso. Él dice, yo miraré, mi atención estará en aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Eso quiere decir que a Dios le gusta estar con los humildes. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Porque el corazón de Dios es humilde. Jesucristo dijo, y estaba diciendo la verdad, yo soy humilde de corazón. El Rey de la Gloria dejó la gloria y se hizo hombre, se empobreció para enriquecernos a nosotros. Cuando Jesús caminaba esas calles polvorientas de Palestina, ¿con quién estaban? Sino con los pobres de la tierra. ¿Con quién estaba? Sino con los humildes. ¿A quiénes sanaba? A los leprosos, a los necesitados de su gracia. Y nota que a los líderes religiosos muchas veces los evitaban, y ellos los evitaban a él a veces, ¿no es cierto? Pero él quería estar con aquellos por quienes el corazón de Dios latía y deseaba verlos. Entonces, acércate a Dios con humildad. Como te decía, los grandes hombres de Dios se conocieron porque eran humildes. Se dice de un gran doctor, el doctor James Simpson, fue el doctor que descubrió el cloroformo. Y eso fue uno de los grandes descubrimientos de siglos pasados, porque eso permitió que se pudiera operar la gente con anestesiante. En vez de operaciones dolorosas y angustiosas, ahora la gente podía ser anestesiada y podían ser operadas, por ejemplo. Y cuando a él le preguntaron, ya avanzada su edad, un periodista lo entrevista y le dice, dígame, señor Simpson, doctor Simpson, James Simpson, ¿cuál ha sido el descubrimiento más grande de su vida? Y ellos esperaban que él dijera, bueno, tú sabes, el cloroformo, o dijera alguna otra cosa de igual importancia. Pero cuando le preguntaron, él miró al periodista y le dijo, mire, el descubrimiento más grande de mi vida fue el día que yo descubrí que era un pecador, pero que Jesucristo era un gran Salvador. Qué precioso es eso, ¿no? Qué humildad la de este hombre. Otro de los grandes hombres de Dios dijo, yo espero, el famoso misionero William Carey, él dijo, cuando le preguntaron, oígame, ¿cómo piensa usted? Usted ha hecho tanto por la obra misionera, su vida ha inspirado a tantos, usted es el padre de las misiones modernas, ¿cómo espera usted ser recordado? Le dice, yo espero no ser recordado como William Carey. Yo quiero que Jesucristo sea recordado como el Dios de William Carey. Él estaba centrado en la vida de Jesús. Él quería que Jesús recibiera toda la gloria. Él no quería protagonizar, él quería que Jesucristo fuera el centro de todo. Entonces, mira la humildad de estos grandes hombres y mujeres de Dios. Acércate a Dios con humildad. Segundo, apela a su bondad.
Mira lo que él le dice. Él mira a Jesús, se acerca, se postra, lo llama Señor y le dice, Señor, si quieres, si quieres. Mira lo que él está reconociendo. Él está diciendo a Dios, Señor, tú eres soberano, pero yo estoy apostando a que tú eres bueno. Yo estoy decidido a creer que hay bondad en ti, que hay benignidad en ti, que tú eres bueno, que tú tienes una buena voluntad que es buena, que es aceptable, que es perfecta. Él se está acercando a Dios confiándose en las manos de Dios. Jesús podía decirle no, Jesús podía decirle sí, pero él se ponía en las manos de Dios y confiaba en la tierna misericordia de Dios. Él decía, yo creo que Dios es bondadoso. Así que yo vengo a ti, Señor, porque si tú quieres, tú podrías limpiarme. Si tú quieres, si quieres. Nota que él reconoce la soberanía de Dios, la libertad de Dios, que Dios podía decirle que no él está como los 3 judíos que iban a ser echados en el horno de fuego por el rey Nabucodonosor. ¿Te acuerdas? Que ellos dijeron, sepa Nabucodonosor que si a Dios le place, él nos puede librar de estas llamas, pero si no igual le vamos a servir. Nota, ellos se confían en la misericordia de Dios. Cuando Daniel es enviado al foso de los leones, otra vez él se encomienda a Dios. Y cuando Dios lo libra y envía a su ángel que cierra la boca de los leones, tú sabes que al otro día el rey Darío se presenta y le dice, mira Daniel, hijo, ¿cómo estás? Y él dice, estoy bien, porque mi Dios le plació enviar a su ángel que cerró la boca de los leones. Estoy bien. Él confió en Dios y Dios lo levantó. Tú y yo podemos confiar en Dios. A veces en la vida pasamos por ciertos túneles, pero recuerda esto, nunca hay despropósito en Dios. Es que Dios no desperdicia nada, ni incluyendo nuestros grandes desafíos y adversidades. Dios lo usa todo para cumplir sus propósitos. Aunque tú y yo no lo podamos entender en el presente, siempre podemos confiar en el corazón de Dios. ¿Te acuerdas de José, ese gran siervo de Dios del Antiguo Testamento? ¿Te acuerdas cuando él sabía que Dios le había dicho, te voy a exaltar? Y Dios le presentó una visión final de su exaltación a través de varios sueños y revelaciones. Y él las compartía, quizás con un poco de vanidad, con su familia. Le decía, mira, yo veía que todos mis hermanos se postraban ante mí, me admiraban y me celebraban, y los hermanos le tenían un odio y una envidia y un celo, y cuando él decía estas cosas era como si les estuviese estrujando en sus caras el hecho de que él era el favorito de papá, ¿no es cierto? Pero un día en que aún su papá le dijo, pero hijo, ¿qué estás diciendo? ¿Acaso es que nosotros también nos vamos a humillar a ti? O sea, Dios le presentó un cuadro final, pero para llegar allá él tendría que pasar por un proceso donde él sería refinado como el oro y su corazón sería refinado como el oro, y él tendría que vivir una vida de completa dependencia en Dios para que su corazón y su espíritu en la presencia de Dios fueran ministrados y refinados, para que entonces Dios pudiera llevarlo hasta allá. Él tendría que descender a la grandeza, no elevarse a la grandeza. Y por supuesto Dios también trabajaría en los corazones de sus hermanos para llevarlos del odio, del celo y de la envidia a una aceptación fraternal y amorosa de su hermano y un reconocimiento de que Dios lo había exaltado, y si era la voluntad de Dios, ellos también tendrían que recibirlo con pláceme y celebrar al Dios que le había parecido bien exaltar a su hermano. Pero eso llevaría años, largos años. Y tú ves el relato de él en el libro de Génesis, y las frustraciones, y los dolores, y las vicisitudes, y los rechazos, y la tragedia, y cómo todo va volteándose, pero Dios está con él a lo largo de todo el camino. Y al final, él llega al final que Dios le había mostrado. Y él le dice a sus hermanos que ahora están temerosos de que él vaya a tomar represalias porque Dios lo ha exaltado en una posición de autoridad como el segundo de Faraón. Y ahora ellos temen, pero él dice, no, mis hermanos, Dios estaba en todo esto, lo que ustedes quisieron para mal, Dios lo ha usado para bien.
y les dice, es Él el que les ha traído hasta mí, me ha puesto en mí en posición de bendecirlos, porque el propósito de Dios era la preservación de nuestra raza y de nuestro pueblo. Dios obra de maneras increíbles cuando estamos en sus manos. Entonces, este leproso viene hasta Él y Él se confía que a pesar de todo lo que ha pasado en su vida, a pesar de la tragedia y de la adversidad y de las malas noticias, ahora se pone ante Dios y le dice, Señor, estoy en tus manos. Si quieres, tú puedes hacer una gran diferencia. Él se confía en las manos del corazón de Dios. Y tú siempre puedes confiar en aquel Jesucristo que estuvo dispuesto a morir por ti y por mí. Pero hay un tercer elemento. Acércate a Dios con humildad. Apela a la bondad de Dios, a la misericordia de Dios. Y tercero, cree en su poder. Cree en su poder. Ese es el tercer gran componente. Tú y yo nos acercamos a Dios con humildad. Nos acercamos a Dios con expectativa. Confiamos en su bondad. Apelamos a su misericordia. Pero llega el momento en que tenemos que creer. Mira lo que Él le dice, Señor, si tú quieres, tú puedes limpiarme. Hay fe en lo que Dios puede hacer. ¿Qué diferencia al padre que se acercó a Jesús en otra ocasión? En Marcos 9 se cuenta la historia. Y después de la desilusión de que los discípulos de Jesús no pudieron sanar a su hijo, que estaba endemoniado, y Jesús baja del monte después de aquella preciosa transfiguración y viene hasta él. ¿Te acuerdas lo que pasa, no es cierto? ¿Te acuerdas que el Padre se acerca? Ahora su confianza está disminuida y se acerca a Jesús y dice, si tú puedes, me puedes ayudar. Y Jesús le dice, ¿cómo que si yo puedo? Claro que yo puedo. Todas las cosas son posibles para Dios. Pero este hombre no tiene esa duda. En ese hombre no hay, en cierta medida, incredulidad. Él se acerca y le dice, Señor, si tú quieres, tú puedes hacerlo. Yo sé que tú puedes hacerlo. Yo he escuchado los reportes de lo que tú has hecho. Yo he escuchado las historias de tus milagros. Yo he hablado con otros que han recibido ese toque sanador. Señor, yo sé que tú puedes. Hay fe en Él. Hay fe en Él. Y la fe es indispensable para venir a Dios. Fe no es ausencia de duda, no es ausencia de temor, fe no es ausencia de pena o de vergüenza. No, fe es cuando está todo eso presente, pero de igual manera tú te acercas a Dios y dices al Señor, Señor, yo creo que tú lo puedes hacer. Y tú sabes cómo Jesús responde. Aquí está este hombre, rostro descubierto. Los discípulos han saltado atrás cuando se dieron cuenta que era un leproso. Ellos han dicho, un leproso, y están todos angustiados, pero Jesús está ahí. Y Jesús toma la acción. Y Jesús escucha su petición, que es breve y al punto, porque no se puede andar con rodeos. No hay oportunidad. Es un relámpago de petición. Es una oración que parece un disparo de escopeta. Señor, si tú quieres, tú puedes limpiarme. Y tú sabes que Jesús inmediatamente extiende la mano y lo toca diciendo, quiero, sé limpio. No hay grandes rodeos tampoco de parte de Jesús, pero nota que Él lo toca. Oh, ese toque de Jesús tiene que haber sido significativo. El que Él toque a un leproso, por supuesto, es una violación de la ley de Moisés, que decía no se pueden tocar a los leprosos, los rabinos no pueden tocar a los leprosos. Pero Jesús lo toca e inmediatamente la lepra desaparece. Pero cuando Jesús toca a ese leproso, quizás Él toma su rostro entre sus manos y lo toca y le dice, quiero ser limpio. Jesús le estaba transmitiendo a él no solamente sanidad física, sino aceptación y sanidad emocional. De pronto este hombre que había sido rechazado por su familia, rechazado por su comunidad, rechazado por sus amigos y compañeros, rechazado por una sociedad judía que no tenía otra alternativa, de pronto ahora Jesús lo toca y le dice, yo sí te acepto, yo no te abandono, yo no te desamparo, yo no te dejo, yo te restauro.
tú sabes lo que sucede. Le dice, ahora vete otra vez al sacerdote para que te certifique como una persona sana. Él tenía que ir, la ley de Moisés lo exigía, y el sacerdote tendría que hacer su prueba y ver su cuerpo y decir, esto es un milagro, tú no estás enfermo, ¿qué pasó? Jesucristo me sanó. Bueno, yo no puedo, quizás el sacerdote no lo podría aceptar, quizás era un fariseo empedernido, pero lo que no podía negar es que era sano, estaba sano, lo habían sanado. Y tenía que emitir su certificado y decir, no puedo detenerte, regresa a tu casa, vuelve a los tuyos. Y tú te imaginas el gozo de aquel hombre que ahora volvía a su casa y abrazaba a su esposa y abrazaba a sus hijos llorosos de alegría y volvía a su trabajo, a su oficio, a su vocación. Podía volver a la sinagoga otra vez y entrar al templo a adorar a su Dios con acciones de gracia, dando ofrendas de júbilo, diciendo, gran misericordia ha tenido Dios conmigo, grandes cosas ha hecho Jehová con su siervo. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret, que tuvo misericordia de mí. Oh, hay poder en el toque de Jesús. Tú sabes que neurocientíficos nos dicen que hay poder solamente en el toque. Los bebés que son acariciados y mimados se desarrollan más saludablemente. Las parejas donde hay contacto físico y afecto y se muestra, dice que llevan vidas más libres de estrés. Personas ancianas que reciben mimos y cariño, ellas llevan vidas más felices y aceptan con más facilidad el envejecimiento. Personas enfermas que reciben toques de misericordia, a veces se sanan más pronto. Todo eso está probado científicamente por la neurociencia, ¿no es cierto? Pero el toque de Jesús es más que meramente un toque humano. Es un toque divino, es un toque sanador, es un toque que tiene la mano de Dios y el poder de Dios en él. Quizás en este día tú necesitas un toque de Jesús. Puede ser que estés pasando por momentos difíciles y quisieras acercarte a Dios como aquel hijo pródigo, pero temes el rechazo o quizás temes la pena, la vergüenza de tener que ir a Él, quizás sintiendo que tu corazón no está limpio, tus manos no están limpias, puras, y de pronto te acercas a Dios y qué pena, qué vergüenza te da. La Biblia, Jesús dio una ilustración de un hombre que se sentía igual y él fue al templo a orar. Y ahí él le dijo, Señor, no se atrevía ni a mirar al cielo y solo le decía, Señor, ten misericordia de mí, soy hombre pecador. Y dice Jesús, aquel hombre salió de allí justificado y bendecido por Dios, porque Dios escuchó su clamor humilde por misericordia. Al otro lado había un fariseo que no tenía esa humildad, tenía pura arrogancia. Y le decía a Dios, Dios, qué bueno, qué dichoso eres de tenerme a mí como tu siervo, le decía, porque yo soy bueno y yo diezmo esto y diezmo lo otro y hago todo esto. No soy como aquel pecador, señalando al hombre que se estaba arrepintiendo. Dice que Dios no quiso escuchar la oración del fariseo, pero escuchó la oración del hombre humilde, que sabía venir a Dios con humildad, que apelaba a su misericordia, que creía en su poder. Si tú estás en esa situación, yo te invito a que oremos juntos y presentemos delante de Dios nuestra petición. Vamos a orar. Padre, qué gloriosa invitación tú nos das. Venid a mí todos los que estáis trabajados o cargados. En otra ocasión dijiste, venid a mí todos los que están hambrientos de una vida diferente. Venid a mí todos los que están sedientos de aguas refrescantes espirituales, del manantial de vida que solo yo ofrezco. Tú invitabas a la gente a venir a ti de tantas maneras. Gente enferma venía y traían a los enfermos. A veces los cargaban y los ponían delante de ti. Otros venían como este hombre y se postraban desesperadamente.
Y Señor, tú jamás le diste la espalda, tú jamás los desamparaste. Y tu corazón no ha cambiado, sigue siendo el mismo de ayer, hoy, por siempre, amado Cristo. Escucha el clamor de mis hermanos. Escucha el clamor de mis amigos en este momento desesperado. Permite que ellos puedan acercarse a ti con corazones sinceros y decirte sinceramente lo que les aqueja. Y Padre, tú que eres el alto y sublime que habita en la eternidad, pero que te gozas de estar cerca de aquellos que están con espíritu quebrantado, sufrido, que están pasando por diversas pruebas para traerles nueva vida, nueva esperanza. Oh, escucha el clamor de sus corazones y ven y levántales y concédele lo que te están pidiendo. Y pon en ellos corazones agradecidos para que nunca olviden que han tenido un encuentro con el verdadero Dios. Que de ahí en adelante ellos puedan testificar que su Dios es un Dios hacedor de proezas y de maravillas, un Dios compasivo y amoroso, como lo muestra tu palabra. Gracias por escucharnos. Gracias por darnos más de lo que merecemos. Gracias por bendecirnos con tu favor. Ahora nos ponemos en tus manos, en el nombre poderoso de nuestro Rey de Gloria, nuestro Cristo, el amigo de pecadores y el sanador de leprosos. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Amados, una vez más te envío ahora con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga, te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. Que en las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Mira al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Oh, oh. Hay uno más entre las llamas. Oh, oh. Tú los vencerás. Las tinieblas a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se
nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual al nombre de Cristo. Y el que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás.